gracia de Dios sobre tu vida que te lleva a cosas grandes. Amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermano, en esta tarde. Yo creo que Dios quiere visitarnos y después tendremos un tiempo, yo creo, donde Dios nos va a visitar. Amén, gloria a Dios. Bueno, antes de nada y de que se me olvide, anunciaros, para que anotéis esa fecha, que el 19 de junio, Dios mediante, vamos a tener aquí bautismos. Amén. El 19 de junio. ¿Cuántos se alegran? Eso, darle un aplauso al Señor. Amén. Hay fiesta en los cielos. Amén. Cuando un pecador se arrepiente. Entonces vamos a tener bautismo el 19 de junio, sábado. Será el culto, misma hora, pero será un culto especial porque vamos a tener bautismo. Amén. Qué bueno sería que todos los sábados hubiera bautismo. Amén. ¿Tú te quieres bautizar otra vez? ¿A que sí? Qué rollo que no nos podamos bautizar más veces, ¿no? Pero bueno, yo me bautizaría otra vez también. Si pudiera bautizarme, me bautizaba otra vez. Amén. Si fuera como un gato y tuviera 7 vidas, las 7 se las entregaba al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. 19 de junio, sábado. Amén. Amén. Hay hermanos que han decidido bautizarse. Si alguno no está bautizado, estás oyendo la fecha y dices, yo me quiero bautizar, pues entonces habla conmigo, amén, o habla con Kim y dínoslo rápido, amén, para que no pierdas la oportunidad. Gloria a Dios. Amén, aleluya, amén. Me alegra, aplaude de verdad, venga, venga, nadie te frene, aplaude ahí, amén. Gloria a Dios. Necesitamos expresar el gozo, amén. El gozo, la alegría, claro que sí. Amén, gloria a Dios. Yo quiero compartir con vosotros en esta tarde una palabra de parte del Señor. A ver si me aclaro aquí y acá. Amén. Y vamos a leer en la palabra del Señor. Mira, aquí le podría haber puesto varios títulos. Yo decía, Señor, de lo que voy a compartir, ¿qué título le pongo? Podría haber escogido varios títulos, amén, porque voy a compartir de 3 cosas, pero digo, bueno, de las 3 cosas, si tuviera que decidir, las 3 son súper importantes, ¿no? Digo, pero tengo que elegir un título, como si escribes un libro, necesita un título, ¿verdad? No puedes poner 2 títulos ni 3 títulos, necesita uno. Entonces me quedé con este que estáis viendo ahí, se ve ahí, ¿no? Que la adversidad no te frene. Amén. Voy a compartir de 3 cosas, pero esta es una de ellas y es muy importante. Que la adversidad no te frene. Amén. Y voy a leer en la palabra del Señor varios versículos. Me estoy pasando adelante porque quiero empezar por este y después voy a leer lo que hay antes. Amén. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 33 al 36. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Terminada la travesía, y ahora vamos a leer la travesía, pero terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, de Genesaret, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos quedaron sanos.
Imagínate qué avivamiento, amén. Imagínate qué gloria, qué bendición tan grande, que todos los enfermos de una ciudad, de Genesaret, todos los enfermos fueron y le rogaban a Jesús que al menos le dejara tocar el bordecillo del manto. Y dice que todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Amén. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Amén. Él quiere hacer maravillas. Dije que Él quiere hacer maravillas. ¿Alguno está dormido? A ver, los dormidos, dime amén. Yo sabía. Gloria a Dios. Acá has caído tú solita, creo, hoy, ¿no? Te han dejado sola, dormida. Bueno, los que están despiertos, digan gloria a Dios. Amén. Dios quiere hacer maravillas. Quiere hacer maravillas. Ahora, si tú analizas lo que aquí dice, terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Hubo una travesía. Algo había pasado antes de este avivamiento. Antes de que todos estos pudieran acercarse a Él. Antes de que todos estos tocaran el manto de Jesús. Antes de que todos los enfermos fuesen sanados. Antes de que todos los que estaban en problemas recibieran su milagro. Algo pasó antes. Qué bueno recibir el milagro de Dios. Qué bueno recibir la sanidad, la respuesta, las maravillas de Dios. Qué maravilla, valga la redundancia, recibirla. ¿Quién no quiere recibir la bendición de Dios? ¿Qué enfermo no quiere ser sanado? Amén. ¿Quién no quiere que Dios les resuelva su necesidad? Todos queremos. Pero hermano, hay una travesía. Y aquí es donde aplica lo que yo te estaba diciendo. Por eso puse este título, que nada te frene. Amén. Porque siempre que viene una gran bendición, amén. Siempre que viene una gran bendición, aquí lo tengo. Siempre que viene una gran bendición, el diablo va a levantar obstáculos para intentar detener la bendición, para intentar frenarte, para intentar robarte la bendición. Amén. Y ahí hubo una travesía. Vamos a leer qué pasó. Este texto seguro lo hemos leído muchas veces. Dice, estos son varios versículos antes, que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de Él a la otra ribera. Estaban en la otra parte del mar de Galilea, donde acababa de multiplicar panes, peces y hacer milagros maravillosos. Y ahora dice Jesús, irse al otro lado, cruzad con la barca a la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ahí ya estaba solo. Ya la barca de los discípulos estaba en medio del mar. Ellos iban para el otro lado. Y dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya el diablo empieza a levantar oposición. Sabía Satanás que los planes de Jesús era ir a Genesaret. Sabía Satanás que allí había mucha gente enferma, mucha gente con necesidad, mucha gente que cuando Jesús llegase a aquel lugar iban a acercarse a Jesús, iban a recibir su milagro. Y como el diablo sabe la bendición que venía para Genesaret, el diablo intentó frenar e impedir que Jesús y los discípulos llegasen al otro lado. Por eso dice que en medio del mar la barca comenzó a estar azotada porque se levantaron olas y el viento era contrario. En ese momento para los discípulos lo más fácil era darle la vueltita a la barca y navegar con el viento a favor a la ribera donde estaba Jesús. Llegar allí y decir, aquí hemos venido de vuelta. Se ha levantado una tormenta y no podíamos continuar, así es que nos hemos dado la vuelta y venimos aquí contigo. Pero doy gracias a Dios porque los discípulos no hicieron eso. Los discípulos no se dejaron frenar por el viento. Amén. Sino que empezaron a remar
contra corriente y contra la tormenta. Amén. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando, pues a partir de las 6 de la tarde ya es la primera vigilia, de 6 a 9 es la primera, 3 horas después, hasta las 12 de la madrugada es la segunda, hasta las 3 de la madrugada es la tercera y hasta las 6 de la mañana es la cuarta. Ellos estuvieron remando viento contrario toda la noche y Jesús esperó a la cuarta vigilia de la noche. Jesús estaba orando. Jesús pasó toda la noche orando. Cuando hay batalla espiritual, hay que orar. Cuando tú estás remando con vientos contrarios, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti, como estaba intercediendo por los discípulos. Por eso tenían fuerza para seguir con el viento contrario. Pero a la cuarta vigilia, antes de que se hiciera de día, todavía era de noche, Jesús dice que vino a ellos caminando sobre el mar. Jesús se le adelantó, les llegó. Llevaban toda la noche remando, Jesús toda la noche orando. Pero va más rápido el que ora que el que rema. Amén. Si quieres avanzar rápido, dedícate a orar. Porque si nos dedicamos a remar, ¿cómo vas, hermano? ¿Cómo estás? Ahí estoy luchando. Deja de luchar y ponte a orar. Porque cuando oramos, caminamos sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el poder de Dios para nuestras vidas. Entonces Jesús se le adelantó y llegó donde estaban ellos. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, se llenaron de miedo. Pensaban que era un fantasma. ¿Cómo se iban a imaginar ellos a alguien caminando por encima del mar? Y además a una velocidad impresionante, ¿no? Y de noche que era, no podían ver bien. Entonces dijeron, ¿esto qué es? Un fantasma, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, los tranquilizó. Les dijo, tened ánimo, soy yo. No temas, no temáis. Aquí estoy. No, me imagino la cara, si tenían cara de miedo pensando que era un fantasma, ¿qué cara se les pondría cuando vieron que era Jesús caminando sobre el agua? No sé qué asusta más. Amén. Amén. Entonces, pero bueno, Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda. No dijo, si eres tú, líbranos de la tormenta esta. Dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Amén. Pedro. Bueno, y Jesús, ya sabéis, dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, caminó también sobre la agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, Jesús y Pedro bajó de la barca, el superfe, y subió a la barca con la oreja agachada. Amén, porque se había hundido por falta de fe. Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando la oración llegó a la barca, el viento se calma. Amén. Y si seguimos, ahora viene lo que leímos antes. Y entonces los que estaban en la barca le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Para muchos en ese momento, muchos de sus discípulos descubrieron que Jesús era mucho más que un profeta, mucho más que un buen maestro, mucho más que un enviado. Eres el Hijo de Dios. Se les abrieron los ojos a sus discípulos, conocieron quién era Jesús. Amén. Y ahí he destacado, y terminada la travesía, hermano, la travesía, la oposición, hay un momento en que se va a terminar, pero se termina cuando tú le crees a Dios. Amén. Cuando tú navegas y cuando tú oras, y ahora vamos a ir más rápido, pero llega un momento que si tú no te frenas, Jesús podía haber desistido sintiendo la opresión y no haber orado, haberse quedado durmiendo. Los discípulos se podían haber dado media vuelta con viento a favor y allí llegar donde estaba Jesús, y ahora pues ellos haber hecho una reunioncita allí, que vamos a esperar que el clima se ponga bien y tal y tal y tal, y todo tan tranquilo.
Pero no hicieron eso. Jesús venció el sueño y se mantuvo en oración. Y los discípulos vencieron la tentación de volver para atrás y siguieron remando. Y gracias a eso, muchos fueron sanados en Genesaret. Amén. Para que haya sanidades, alguien tiene que creer. Alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que ir contracorriente y no frenarse. Porque el diablo va a tratar de frenarte, de que te den la vuelta, de que no siga. Va a intentarlo y él sabe muy bien cómo intentarlo con cada uno de los que estáis aquí. Lo sabe muy bien. Te conoce muy bien el diablo también. Y sabe tu punto débil. Sabe lo que te puede hacer bajarte del barco. Por eso, hermano, siempre que viene una bendición, el diablo va a levantar obstáculos para frenarte, para intentar frenarte. A veces te va a intentar frenar con tormentas. ¿Qué son las tormentas? Tormentas en la vida, problemas, montañas, problemas, adversidades, dificultades, un montón de situaciones con tu familia, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu trabajo, con el jefe, con el gobierno, con Hacienda, con yo qué sé. Tormentas para frenarte. Amén. A veces hay muchas cosas que nos pueden hacer frenarnos. Mira, por ejemplo, pero cosas de todo tipo. El afán, mira, el afán es algo que frena a mucha gente. Lo frena, no avanzan, no le creen a Dios, no van para adelante porque están afanados con las cosas de aquí. Marta, por ejemplo, se preocupaba, dice Lucas 10, con muchos quehaceres. Muchos quehaceres. Y Jesús había llegado a la casa de Marta. Ahí estaba el Señor. Algo tenía Dios, Jesús, para Marta. ¿No pensáis que algo tendría para ella? Para bendecirla. Donde Jesús va, hay bendición. Y llega Jesús. Y sin embargo Marta, preocupada por muchos quehaceres. Es más, le dijo: Señor, reprende a mi hermana que me está dejando servir sola. Dile que me ayude. Pero Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás, turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Esas cosas te están frenando. Esas cosas te están impidiendo. Esas cosas te están deteniendo. Te están apartando de mí. Y ahí Jesús defiende a María. Dice: solo una cosa es necesario que tú hagas. Y María es la que ha escogido la buena parte. Déjate de afanarte, déjate de historia. Y valora las cosas de Dios. Que no te frene el afán. Que no dejes de servir a Dios por el quehacer. Que no dejes de tirar para adelante, de buscar al Señor porque estás muy preocupado con las cosas de la vida. Porque esas cosas son cosas que el mismo diablo las pone para frenarte. Amén. El afán no te frene. Amén. Que el afán no te frene. Que no haya nada que te frene de servirle a Dios. Que nada te detenga de buscar a Dios. Que nada te detenga de darle todo a Dios. Que nada te frene de congregarte. El diablo va a hacer lo imposible para que tú no te congregues. Para que tú no vengas al culto, para que tú no vayas al discipulado, para que tú no aprendas la palabra, para que tú no busques, para que tú no ores. El diablo va a hacer millones de cosas. Que no te frene el diablo. Que no te frene. Sigue navegando, viento contrario, no te detenga. Amén. Dale al Señor también. Trae tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Que no te frene el miedo. Que no te frene el temor. ¿De qué voy a vivir? Créele a Dios. Amén. Créele al Señor. Que nada te frene de servir, de dar, de orar, de congregarte, de hacer la obra de Dios. No dejes que te frene el diablo, porque él lo va a intentar. Miles de veces lo va a hacer. Y tú tienes que coger y creerle a Dios y tirar para adelante. Amén. Mira lo que dijo aquí David en el Salmo 27. Esta es la actitud que nosotros debemos desarrollar. Esta es la actitud. Una cosa he demandado al Señor. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa he reclamado al Señor. Una cosa yo anhelo del Señor y esa voy a buscar. O sea, David no está diciendo voy a intentarlo, voy a tratar. No.
eso voy a hacer. Hay algo que yo quiero y eso voy a hacer. Que esté yo en casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Amén. Yo quiero eso y eso voy a hacer. Amén. A mí no me va a frenar nada ni nadie. Nadie frenó a David. Nadie lo paralizó. Y hubieron miles de problemas que él enfrentó, pero él fue adelante. Amén. Mira lo que dice aquí Job 22:28. Dice, y este texto bíblico ojalá te lo aprendas y lo pegues y te lo pegues aquí en la frente. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Determinarás una cosa. Los discípulos habían determinado, vamos al otro lado y lo voy a hacer. Se levanta la tormenta, sigo. Se levanta el viento, sigo. Es más fácil ir para atrás, pero yo voy para adelante porque Jesús me dijo que fuera para allá. Y si algo me lo impide y ya no puedo más, Jesús vendrá y me ayudará. Amén. Pero una cosa he determinado y será firme. ¿Y qué pasa con esta gente que determinamos y es firme? Que sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Aquellos que determinan seguir al Señor y son firmes en seguir al Señor, sobre su camino, sobre tu camino, va a resplandecer la luz. Los que te vean caminar van a darse cuenta que tú eres un hijo de Dios, que hay luz por tu camino, que no es camino de oscuridad, va a ser camino de bendición. Amén. Lo siguiente que quiero dejarte en esta tarde, lo primero es, voy a empezar. Lo primero es que nada te detenga, que nada te frene. Amén. Lo segundo, lo tenemos aquí. Una cosa es oír hablar de Jesús, otra diferente es conocer a Jesús. Amén. Los mismos discípulos, cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar, subirse a la barca, calmarse la tempestad, dice que lo adoraron y dijeron, eres el Hijo de Dios. O sea, es como si se le cayeran unas escamas de los ojos y se dieran cuenta de quién era Jesús. Habían caminado con él para arriba, para abajo, habían visto cosas, pero ese momento fue un momento crucial porque ellos dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, nos acabamos de dar cuenta. Y hermano, tú vienes caminando con Jesús mucho tiempo y yo creo que todavía no te has dado cuenta de quién es Jesús. Muchos caminan con Jesús, pero no saben quién es Jesús. Por eso nuestras vidas a veces son tan mediocres, porque no sabes quién es Jesús. No has descubierto, no se te han caído las escamas de los ojos. Me llama la atención cuando Pablo tuvo esa visión de Jesús y quedó ciego. ¿Qué cosa, no? Ve a Jesús y queda ciego. Pero 3 días más tarde llegó Ananías, lo bautizó, oró por él, recibió el Espíritu Santo y las escamas cayeron. Y yo creo que ahí lo que pasó, lo que Dios hizo en Pablo es sellarle los ojos para cuando luego se los abriera, Pablo abriera sus ojos con una visión espiritual que no había tenido antes nunca. Amén. Y a veces yo creo que Dios quiere ponerte escamas en los ojos para que te pare y te detenga y reciba el Espíritu Santo y esas escamas caigan y veas quién es Jesús. Amén. Mira lo que pasó con los que vivían en Genesaret. Dice que cuando le conocieron, supieron, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, de Genesaret, algo les pasó. Conocieron a Jesús y algo les pasó. Dice que enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, porque conocieron a Jesús. ¿Tú piensas que porque conozcas tú a alguien vas a avisar a todo el mundo? No. Salvo que sea alguien que yo acabo de conocer, tenga una revelación y me dé cuenta de que es alguien increíble y que todo el mundo lo debe conocer. Por tanto,
esta gente de Genesaret, no me cabe duda que conocieron, cuando dice que le conocieron, es que tuvieron una revelación clara de quién era Jesús. Amén. Cuando conocemos a Jesús, nos activamos. Cuando alguien conoce a Jesús, se activa. Cuando hay cristianos que no se activan, es porque no conocen a Jesús. Tienen un conocimiento natural, tienen un conocimiento humano, tienen un conocimiento teórico. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús y tienes un conocimiento espiritual de quién es Jesús, tú te activarás. Amén. Y ellos fueron a toda la tierra de allí y trajeron a todos los enfermos. ¿Por qué a los enfermos? Jesús no era un médico, pero Jesús tenía poder para sanar a los enfermos. Es decir, que ellos conocieron a Jesús y ese conocimiento fue profundo. Ellos supieron inmediatamente cuál es el corazón de Jesús. Al conocer a Jesús, conocieron la misericordia de Él. Supieron que Él quería sanar a los enfermos. Si no, ¿para qué ir a por los enfermos? Ellos conocieron a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, conoces cuál es el corazón de Jesús. Conoces el corazón de Jesús. Conoces la misericordia, la compasión, lo que Él quiere hacer. Amén. Pero no solo conoces su corazón, también conoces su poder. Cuando tú tienes una revelación de Jesús, sabes que Él quiere sanar, que Él quiere salvar, que Él quiere hacer milagros, pero también sabes que Él lo puede hacer. Y también sabes que Él lo va a hacer. Amén. Conocer a Jesús te activa. Amén. Y además fueron y enviaron la noticia por toda la región. Y dice que trajeron a la gente. O sea, no solo pusieron la noticia, que venga el que quiera. No. Dice que los trajeron. Trajeron a Él todos los enfermos. Cuando alguien conoce a Jesús, trabaja para Jesús. Amén. Cuando alguien conoce a Jesús, es impactado por Jesús, conoce la compasión de Jesús, conoce el poder que hay en Jesús, pero también trabaja y sirve al Señor. Amén. No le dieron a Jesús la dirección de los enfermos. Ellos fueron a por los enfermos y los trajeron a Jesús. Amén. Así cuando alguien conoce a Jesús, hay tanto enfermo alrededor nuestra, en el cuerpo, en el alma, tanta enfermedad. Cuando alguien conoce a Jesús, trae a los enfermos. Amén. Gloria a Dios. Conocer al Señor. Hermano, necesitas conocer a Jesús. Puedes llevar años oyendo la palabra Jesús, pero tienes todavía que conocer quién es. Amén. Conocer a Jesús. Dice la palabra de Dios en Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría. Si sabes mucho de la Biblia, no te alabes. Si tienes 3 carreras, no te alabes. Amén. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Eso es vanidad, no vale para nada. La sabiduría de este mundo no sirve para nada. Amén. La valentía, la hombría, muy valiente, pero cuando llega el diablo, muy cobarde. Amén. Muy valiente con Dios. ¿Y Dios por qué no hace esto? Muy valiente. Pero cuando llega el diablo, te humilla ante el diablo. Pues dice la Biblia que te humilles bajo la poderosa mano de Dios y que el diablo lo resista. O sea, al contrario. Amén. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. No se alabe el rico en su riqueza tampoco. Porque hoy eres rico, mañana puede que seas pobre. Hoy tienes abundancia, mañana puede que tengas necesidad. Y Dios lo puede hacer para humillarte. Para humillarte. Porque la caída es precedida por la soberbia, dice la palabra de Dios. Te sientes muy... Cuidado, que quizá Dios te hace caer. Amén. No te alabes en tu sabiduría, ni en tu valentía, ni en tu riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en algo. Si hay algo en lo que tú puedes
sentirte orgulloso, alabarte tú en algo es, dice Dios, en entenderme y conocerme. Amén. Si algo tienes que alabarte es que tú entiendas y tú conozcas a Dios. Escucho a tanta gente que dice, es que Dios parece que no me entiende. No, y es que te estás equivocando. Quien tiene que entender a Dios eres tú. Y un día escuché a un pastor y me encantó y dijo, entender puede esperar, obedecer no puede esperar. Amén. Jesús dijo, sígueme. Y ahí le siguieron. ¿A dónde vamos? Ya te enteras. ¿Qué va a pasar? Ya lo entenderá. Amén. Pero sígueme, síguele. Entender puede esperar, obedecer no. Pero quien tiene que entender eres tú al Señor. Amén. Tú tienes que conocer a Dios. Busca a Dios, conoce a Dios. Mira qué experiencia tan bonita tuvo Job. Job, que era justo, la verdad era justo, pero era justo, pero parece que no conocía todavía bien a Dios. Hay muchos que pueden ser justos, que pueden estar en la iglesia, que pueden cumplir los mandamientos, todo lo que tú sabes lo haces, pero Dios no quiere que te quedes en eso. Dios quiere que tú lo conozcas. Amén. No solo que cumplas con lo que Él manda, Él quiere que le conozcas a Él. Eso es lo más importante. Dios se alegra cuando hay un justo, y Dios se alegró de Job, pero Dios permitió que Job entrase en una travesía. Una travesía tremenda. De repente murieron todos sus hijos. Perdió toda su riqueza. Se quedó, perdió hasta la salud. Perdió a su mujer. Le quedó la vida, el respirar, porque ni salud tenía. Y Job estaba desquiciado. Y empezó a decir qué pasa y esto y por qué. Y ya Dios se le mostró a Job y le hizo entender. O sea, Dios permitió que Job pasara un proceso en su vida tremendamente duro y difícil. Y si Dios tiene que hacer eso para que nosotros lo conozcamos a Él, lo va a hacer. Amén. Lo va a hacer. Job, después de pasar lo que pasó y después de abrirse sus carnes por dentro y pasar una experiencia increíble de dureza, de dificultad, de sentirse inclusive confundido. ¿Por qué me pasa a mí esto? Su propia mujer le dijo, maldice ya a tu Dios, hombre. O sea, pero Job, con todo y eso, él decía, bueno, desnudo vine al mundo, desnudo me iré. Pero sea el nombre del Señor bendito. No entiendo lo que me está pasando, pero pasó un proceso en su vida. Y cuando terminó ese proceso, mira lo que dijo Job. Esto lo dijo Job después de haber pasado todo lo que pasó. Dijo, de oídas te había oído, Señor. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Amén. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice más, dice, ahora yo ya no me voy a quejar. Dice, ahora yo te voy a preguntar y tú me enseñarás. Amén. Y empezó Job a conocer. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Le dio otra mujer, 1000 veces mejor que la que tenía. La otra era un incordio permanente. Esta era una bendición. Le dio hijos, nietos, bisnietos. Le dio 1000 veces más riqueza de la que tenía antes. Cuando conoces a Dios, Dios te va a bendecir. Amén. El proceso será duro, pero cuando conoces a Dios y tu vida la entregas por completo, Jesús no te va a desamparar. Amén. Él no te va a desamparar. Mira lo que dice Pablo, que se le cayeron las escamas y conoció quién era Jesús. Dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ese era el deseo de Pablo. Pablo hacía, ¿cómo hago para que esta gente conozca a Dios? Porque les predico y me escuchan, pero no conocen. No tienen revelación. Si la tuvieran, no vivirían como viven. No les frenaría cualquier cosa. Amén. Y él dice, yo le pido a Dios que os dé espíritu de sabiduría, que os dé revelación en el conocimiento de Él. Amén.
¿Cuántos queréis que Dios os dé revelación en conocerle a Él? Que se te revele como a los discípulos: eres el Hijo de Dios. Ah, pero ya lo sabían. Sí, yo ya lo sabía, pero ahora me he dado cuenta. Una cosa es, yo ya lo sabía. Otra cosa es, yo lo sabía, pero ahora lo entiendo. Ahora me ha penetrado. Ahora me ha llenado. Ahora lo veo de otra manera. Ahora digo que Él es el Hijo de Dios, pero ahora sé lo que significa lo que estoy diciendo. Mi vida se rinde ante esa declaración. Amén. He encontrado la iluminación que llamarían los budistas, ¿no? Se me ha iluminado quién es Cristo. Y Pablo dice que el Espíritu de Dios dé revelación en conocerle, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Entendimiento y conocimiento, ¿te das cuenta? Entenderme y conocerme, dice el Señor. Conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Hermanos, cuando a ti se te revela quién es Jesús, tú vas a tener revelación de la esperanza a la que Él te ha llamado. Si no se te revela quién es Jesús, por más que escuches que hay esperanza en Jesús, a ti no se te revela eso, no sabes lo que es. Sigues pensando lo que voy a hacer dentro de un rato. Sigues pensando en tus problemas. Sigues pensando en tus afanes. Sigues pensando en tu dinero. Sigues pensando en tu trabajo, porque no se te revela. Pero cuando a ti se te revela quién es Jesús, tú vas a saber la esperanza a la que Él te ha llamado. Y vas a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Y vas a saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Cuando estos conocieron quién era Jesús, fueron a por los enfermos. ¿Por qué? Porque al conocer quién era Jesús, sabían la supereminente grandeza de su poder, cómo Él iba a sanar a los enfermos. ¿Por qué no buscas enfermos? Porque no crees en Jesús. ¿Por qué no buscas al perdido? Porque no crees en Jesús. Que Dios nos revele quién es Jesús, que lo podamos conocer. Amén. Por tanto, esta es la segunda cosa que te quería enseñar. La primera, nada te frene. La segunda, conocer a Jesús. Amén. Y la tercera, y no menos importante, tocar a Jesús. Tocar a Jesús. Los discípulos no se frenaron. Jesús se les adelantó. Llegaron a la otra orilla. ¿Cierto? Nadie los frenó. Después aparecen unos que conocen a Jesús, y al conocer a Jesús fueron y trajeron a los enfermos, pero todavía nadie se sanó. Faltaba un detallito. Amén. Faltaba un detallito. Le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Y quiénes fueron sanados? Todos los que tocaron el manto. Si ahí hubo enfermos que no tuvieron fe y no tocaron a Jesús, se fueron como vinieron, enfermos. Pero todos los que tocaron el manto de Jesús fueron sanados. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el manto de Jesús. Si Él te toca, te va a sanar. Y si tú lo tocas, tú dices que el Señor no me toca, tócalo tú. Amén. No me ha tocado el Señor. Espabila. Espabila para que Jesús te toque. Mira, voy a empezar por voy a poner 3 ejemplos. Amén. Voy a poner 3 ejemplos. Este es interesante. Bueno, dice que Jesús llegó a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro en la cama con fiebre. Y tocó su mano. Tocó su mano. Amén. Jesús tocó la mano, o ella tocó la mano de Jesús, no lo dice, pero las manos se tocaron. Amén. Y cuando la mano de Jesús tocó a la suegra de Pedro, la fiebre se le fue. Y ella se levantó y le servía, no sé, le hizo la comida, no sé qué hizo. Amén. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Este es maravilloso. Dice que pasando Jesús de allí, ¿sabe de dónde venía Jesús? Venía de sanar a un montón de gente.
Pero resulta que había 2 ciegos que no habían sido sanados. Y dice que le siguieron. Entonces, si Jesús no te ha tocado, síguelo. Tócalo tú. Amén. Lo siguieron dando voces y dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de José, hijo de María. ¿Qué revelación tuvieron estos dos? ¿Por qué dijeron hijo de David? Porque estaban entendiendo que ese Jesús no era el hijo de María y José el carpintero, era el Hijo de Dios, el Mesías. Y cuando conocieron, revelaron quién era Jesús, fueron y lo siguieron. Amén. Fueron con la revelación de quién era. Y cuando llegaron ahí, dice que llegando a la casa, o sea que Jesús llegó a la casa, seguramente era la casa de Pedro a la que llegó Jesús. Ya Jesús, cansado de haber sanado a enfermos, de haber estado todo el día bregando y sanando gente, ahora llega a su casa, quizá a la casa de Pedro, a descansar un rato, y estos dos inoportunos no lo dejan descansar a Jesús. Se le van corriendo y lo van siguiendo hasta que llegan en su misma casa, lo abordan allí. Y Jesús no les dijo: el servicio terminó, ya yo terminé el culto, ¿qué hacéis aquí? No, Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes lo creen? Amén. Y ellos dijeron: sí, Señor. Señor en griego, Kyrios. Es decir, no fue sí, Señor, como el que dice a cualquiera le dice: un señor estaba allí. Ah, eso me lo dijo un señor. ¿Quién te dijo eso? Un señor, como uno cualquiera. No, no, no. La palabra Kyrios en griego, que es la que aquí se traduce como Señor, significa el Señor, o sea, Dios. Hijo de David, primero. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Kyrios. Sí, Dios. Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos. Amén. Les tocó los ojos. ¿Y qué pasó? Les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Es decir, que a veces Jesús, como a la suegra de Pedro, se te puede acercar y te puede tocar, pero muchas otras veces vas a tener que ser tú quien siga a Jesús y lo toques. Amén. Y lo hagas con la fe de estos 2 ciegos. ¿Por qué buscaron a Jesús para que les sanara la ceguera? Porque tuvieron revelación. ¿Quién era Jesús? El Hijo de David, el Mesías, el Kyrios, el Señor. Y además nos va a sanar porque el Antiguo Testamento dice que yo he venido a dar vista al ciego. Isaías. Amén. Entonces fe, tenían fe. Amén. Una fe basada en conocer quién es Jesús. Amén. Aquí tenemos otro caso. Le trajeron a un sordo y tartamudo. O sea, no era un sordo y un tartamudo. Este lo tenía todo. Paquete completo. Sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, Jesús lo tomó aparte porque la verdad es que iba a ser una manera para sanarlo un poquito. Y lo tomó aparte. Y dice que le metió los dedos en la oreja. Y escupiendo, tocó su lengua. Amén. A mí me encantaría que la saliva de Jesús me toque, porque en la saliva, ¿sabes lo que hay? El ADN. El ADN del Dios. El ADN de Dios sana, libera, restaura. Amén. El ADN de Jesús contactó con la lengua de este hombre e inmediatamente dice que Jesús gimió y dijo: éfata, o sea, sea abierto. Y al momento se abrieron los oídos, se desató la lengua. Amén. Y hablaba bien. O sea, la sordera y la ceguera, la sordera y la tartamudez se le fue al instante. Amén. Él tocó su lengua. Amén. El toque de Jesús. Y el último ejemplo que quiero poner, que es fantástico. Esta mujer que tenía la enfermedad de flujo de sangre, más de 18 años enferma, estaba además apartada, estaba confinada, por su enfermedad no podía entrar en contacto con la gente, lo tenía prohibido bajo sentencia, bajo la ley de Moisés que la sentenciaba a muerte. Ella tenía que mantenerse
aparte para no contagiar a nadie de su enfermedad. Y dice que ella, aquí no está todo el pasaje, dice que ella se adentró por la multitud porque Jesús estaba allí y había una multitud increíble y ella sabía que no se podía acercar a nadie, cuanto menos a una multitud. Amén. Sin embargo, ella tuvo fe en Jesús. Tuvo fe. Ella dijo, si tan solo tocara el borde del manto, sé que voy a ser sana. Tuvo fe en Jesús, tuvo revelación de quién era Jesús y no le importó y se metió en medio de la multitud y se rozó con todo el mundo y se chocó con todo el mundo y hasta que consiguió llegar a Jesús y por la espalda le tocó el borde del manto sin que Jesús se diera cuenta. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, Pedro dijo, maestro, la multitud te está apretando, te está oprimiendo y tú dices, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, todo el mundo te está tocando. Pero ahora Jesús dice, sí, pero alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, Jesús se dio cuenta que de toda esa multitud que había tocándole, hubo alguien que le tocó de otra manera. Alguien le tocó con fe. Alguien le tocó con revelación de quién él era. Y al tocar a Jesús, extrajo el poder de Jesús. Amén. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, que Jesús sabía que alguien le tocó y que Jesús estaba queriendo encontrar quién era, vino temblando y se postró a los pies de Jesús y le declaró todo delante de todo el pueblo. ¿Por qué lo había tocado? Le explicó todo y cómo al instante había sido sanada y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Tocar a Jesús. Cuando conocieron a Jesús, le trajeron los enfermos y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Los ciegos quedaron sanos. El tartamudo y sordo quedó sano. La mujer con el flujo de sangre quedó sana. Jesús puede tocar, sanar. Y tú puedes tocar a Jesús. Amén. Y en esta tarde yo quiero concluir aquí. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie. Recordamos las tres cosas. Que nada te frene. Ojalá lo apliques. Amén. Conoce a Jesús. Ten una revelación. Busca a Jesús. Pídele esa revelación. Amén. Porque eso va a poner tu vida en funcionamiento. Y tercero, el poder del toque de Jesús. Amén. Amén. A veces Él te va a tocar, pero no seas tan cómoda, porque la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que tú tienes que tocarle a Él, que tú tienes que seguirle a Él, que tú tienes que interceptarlo a Él. Amén. Como esos dos lo interceptaron, crearon la oportunidad. Amén. Jesús no les dio la oportunidad, pero ellos crearon la oportunidad. Amén. Ellos estuvieron contra la multitud y no fueron sanos, pero ellos dijeron, vamos a por Él. Amén. Amén. Crea tú la oportunidad. Toca a Jesús. Acércate con fe. Clama con fe. Amén. Ya no está físicamente el borde del manto. Ahora no hace falta que sea un manto físico. Ahora está el manto espiritual. Está el Espíritu Santo. La misma fe, es la misma fe necesaria para tocar el manto que para decírselo sabiendo que no hace falta un manto. Amén. Que ya el manto del Espíritu Santo ha caído sobre nosotros. Yo te voy a pedir que cierres los ojos ahí donde estás. Amén. Y por un momento vamos a cantar una canción y al mismo tiempo que cantamos esta canción vamos a estar adorando al Señor. Y yo te pido que tú... Sí, Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan
tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, tu nombre, Jesús. Oh, Señor, tócame. Toca mi vida, Jesús. Oh, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero tocar tu manto en esta tarde. Yo quiero, Señor, abrazarte. Yo quiero, Dios, conocerte. Yo quiero ver tu mirada, ver tu cara, ver tu rostro. Conocerte, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Toca su manto en esta tarde. Clama al Señor. Clama a Él y Él te va a responder. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Él quiere liberar tu alma ahora. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh Jesús, Jesús, oh Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, declara su nombre. Jesús, nombre sin igual. Jesús, oh Jesús, quiero tocar tu manto. Jesús, nombre sin igual, nombre sin igual. El nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay revelación en el nombre de Jesús, hay milagros en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, toca nuestras vidas. Oh, Jesús, aleluya, aleluya, Jesús.